Hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Es un gusto nuevamente continuar esta serie de pequeños análisis exegéticos del libro de Levítico. Hemos visto en el día de ayer Levítico capítulo 8 y hoy lógicamente nos vamos a centrar en Levítico 9 y 10. Continuando con la ceremonia de ordenación de Aarón y sus hijos al sacerdocio, Moisés llama a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel para que se lleve a cabo el primer sacrificio. Aarón y sus hijos inician con este ritual sus responsabilidades como sacerdotes, por ellos mismos en primer lugar y por el pueblo a continuación. Moisés da instrucciones y en el versículo 4 dice algo extraordinario. Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Ahora, yo no puedo imaginar la expectativa de esta gente después de haber vivido lo que relata Éxodo capítulo 19, de estar contemplando una montaña que temblaba, de la cual salía humo y desde donde se escuchaba un sonido ensordecedor. Imagino las expectativas que estos hombres tenían en aquel momento. No puedo ni siquiera entrar a pensar lo que esta gente tenía como expectativa, pero hay ciertas cosas que tenemos que rescatar de esto. La ofrenda primeramente debería ser por sí mismo. Versículos 2 y del 8 al 14 relata esto, y posteriormente el sacrificio sería desde los versículos 3 y 4 y del 15 al 21 por el pueblo. Y digo sería porque ya lo vamos a estudiar más adelante. El sacerdote no podía dar un sacrificio, ofrecer un sacrificio por el pueblo si antes no ofrecía sacrificio por sí mismo. Entonces todo esto ponía de alguna manera, como hemos visto un par de días atrás, la primera obligación de vivir en santidad, de agradar a Dios, era para el sumo sacerdote. Si él lo hacía, entonces podía cumplir su función de sacerdote. Y el propósito de todos estos sacrificios era la expiación del pecado, porque el Señor descendería y esto sería una muestra de aprobación, ¿sí? Aquí encontramos algo crucial para la vida del pueblo de Dios, la promesa de su presencia continua, pero también que continúan las condiciones que Él ha establecido para que Dios esté en medio de su pueblo. A los que somos cristianos nos gusta mucho recordar lo que Jesús prometió. Yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Cohabitar con Dios es algo serio, es muy serio. Y tal como Hebreos lo dice, es sin santidad nadie verá al Señor. Dios sabe perfectamente que la perfección de su santidad jamás podrá encontrar en el hombre caído un reflejo total de su santidad. Y precisamente por eso establece los sacrificios de expiación y reconciliación que estaban como para anticipar la obra de Cristo. Y termina el capítulo 9 con la respuesta de Dios, habiendo aceptado el sacrificio de Aarón, de sus hijos, descendiendo con fuego sobre el holocausto ofrecido, lo cual implicaba, lógicamente, no solo que Dios había descendido, sino que Dios había perdonado al pueblo porque el sacrificio había sido hecho como Dios decía y con la actitud correcta. Y en el capítulo 10, de alguna manera, como una cara diferente, como una moneda de dos caras, como tienen habitualmente todas las monedas, todas tienen dos caras. Vemos tristemente los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que también ofrecen sacrificio, pero no lo hacen de manera correcta. Los dos hijos de Aarón desobedecen, y si bien no está en detalle cuál fue esa desobediencia, ellos ofrecen fuego extraño, dice la Escritura. Fuego que nunca Dios les pidió que ofreciera. La presencia de Dios descendió nuevamente, pero no para aprobar los
sacrificios. La presencia de Dios descendió para consumir a los rebeldes. En Éxodo 30, por ejemplo, vemos instrucciones precisas de Dios sobre cómo debía prepararse el incienso. Y tal vez los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, lo hicieron, como se dice en Italia, fai da te. Hazlo tú, como te parece a ti, como tú lo sientas. Y el resultado fue que no funciona así con Dios. Creo que este es el espíritu reinante en nuestra generación. Cada uno hace como le parece, cada uno tiene su propia opinión, todo el mundo se cree con capacidades como para discutir lo que dice la Escritura. Yo creo que es tiempo en que reflexionemos, porque podemos estar en el siglo XXI, pero tal vez también podemos equivocarnos. Y el temor de Dios, dice la Biblia, que es el principio de la sabiduría. Nosotros no podemos mantener nuestra relación con Dios como a nosotros nos parece. Para eso tenemos la Escritura, ¿sí? Y es llamativo, muy llamativo, lo que transmite el diálogo posterior a la muerte de estos dos jóvenes. Después de la muerte de estos dos jóvenes, Moisés tiene un pequeño diálogo con el padre de estos jóvenes que mueren. Y recordemos esto, porque es importantísimo. Dice del versículo 3 al 7 lo siguiente. Levítico 10, 3 al 7. Y Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor quiso decir cuando declaró, me santificaré entre los que se acercan a mí y seré glorificado delante de todo el pueblo. Y Aarón permaneció en silencio. Moisés llamó a Misael y a Elisafán, primos de Aarón, hijos de Uziel, y les dijo, vayan y saquen a sus hermanos que quedaron delante del santuario y llévenlos fuera del campamento. Se acercaron, pues, los agarraron por sus túnicas y los sacaron fuera del campamento como Moisés les había dicho. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no lloren ni anden despeinados, ni se rasguen sus vestidos en señal de duelo. Si lo hacen, el Señor se enojará contra ustedes y también les dará muerte y hará caer su ira sobre todo el pueblo de Israel. El resto del pueblo sí puede lamentar la muerte de Nadab y Abiú y puede hacer duelo por el terrible fuego que el Señor ha enviado. Pero ustedes no deben salir del santuario, pues si lo hacen, serán castigados con la muerte, porque el Señor los ha ungido. Ellos hicieron, pues, lo que Moisés ordenó. Aarón guardó silencio, Aarón calló, dice la Escritura. Y aquí hay algo muy interesante para comprender. El juicio de Dios es irremediable. Habrá siempre un juicio para todos, ¿sí? Y muchas veces, y en particular en este tiempo, un poco la corriente es como, no sucede más esto. Hay gente que cree que puede jugar con la presencia de Dios. Hay gente que puede hacer como quiere, porque total, estas manifestaciones de Dios ya no se dan en estos tiempos. Dios no hace más este tipo de manifestaciones de su justicia. Pero permítame ayudarle a reflexionar sobre algo. Jugar con Dios es peligroso, es muy peligroso. Yo no estoy aquí, lógicamente, para sembrar el terror, sino para traer una voz de advertencia. Una voz de advertencia que la Escritura misma lo dice. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es tremendo. Jugar con Dios, pretender que yo hago como quiero y total, con Dios no pasa nada. No es eso lo que transmite la Escritura. Y un detalle muy importante que a mí me ha hecho reflexionar muchísimo, y es lo que dice el versículo 6. Se le dice a Aarón de no hacer duelo.
porque si lo hacen, ellos morirían también. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué tanta dureza? Porque hacer duelo implicaría cuestionar a Dios, cuestionar el juicio que Dios envió sobre aquellos que sí sabían lo que debían hacer. Yo me he encontrado en más de oportunidad cuestionando a Dios, preguntándole, como pidiéndole explicaciones por ciertas cosas que me han acontecido a mí y a mis seres queridos y a personas conocidas, y cuestionando a Dios. Y la verdad es que leer esto me hace mirar hacia adentro y me lleva a una introspección. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? ¿Quién soy yo para hacer o no hacer algo diferente de lo que Dios dice que se debe hacer? ¿Será que Dios tiene que darme explicaciones a mí? ¿Será que Dios tiene que cambiar la ley para que me quede cómodo a mí? Indudablemente que no. Que el Señor nos dé la gracia y la sabiduría de aceptar con todas las consecuencias que Él es el Señor. Nos vemos mañana, Dios mediante, a través de este canal para ver lo que sigue de Levítico. El Señor os bendiga.